Parto presentándome, soy Raúl Muñoz, el gerente de Servicios Empresariales y Asuntos Internacionales de nuestra Cámara de Comercio de Santiago. Y hoy día estoy aquí dándoles la bienvenida a ustedes a este seminario de teletrabajo y coronavirus. ¿Qué rol juega la productividad? Como sabemos, la rápida expansión del coronavirus COVID-19 en el país durante las 2 primeras semanas de marzo gatilló que, de un momento a otro, gran parte de los colaboradores a nivel nacional comenzaron a desempeñar sus funciones desde lejos, llegando a una implementación del teletrabajo en las empresas del país a un 72% durante la segunda semana de marzo. Cuando la organización, la empresa, abre opciones para aumentar la flexibilidad, como disminución de jornada laboral, home office, empleo temporal, estos influyen en la satisfacción de los empleados, necesariamente, en su nivel de motivación y compromiso hacia la empresa, lo que eventualmente repercute en los indicadores de productividad, por lo que deben ir acompañadas de una estrategia en cuanto al seguimiento del rendimiento de parte de las organizaciones. ¿Cómo medimos la productividad en esta nueva realidad? Bueno, para este objetivo hoy día hemos invitado al señor Felipe Lagos, nuestro speaker flamante que ustedes verán en un momento. Él es director de Randstad Professionals. Felipe es ingeniero civil industrial de la Santa María y máster en General Management en Macquarie University en sí desarrollado una carrera profesional vinculada a empresas de servicios de recursos humanos. Los dejo con ustedes. Felipe va a dar su conferencia de principio a fin y tendremos entonces al final la posibilidad de escuchar las respuestas a las preguntas que ustedes nos vayan enviando en el chat durante su conferencia. Entonces dejamos la etapa final para escuchar las preguntas y respuestas de parte de Felipe. Felipe, el escenario es tuyo. Adelante, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias primero que todo a Raúl y al equipo de la Cámara por haberme invitado y darme la oportunidad de poder compartir con ustedes y por supuesto a Randstad Chile por dejarme mostrar lo que estamos investigando día a día, ¿verdad? En estos tiempos de pandemia. La verdad, mi pretensión es más que comentar números, recién hablábamos con Raúl, el dato mata al relato, vale decir, más que comentar lo que ya ustedes pueden ver y lo que tengo entendido que después van a poder obtener a través de información, e ir planteando cuestionamientos de qué es lo que está pasando hoy día realmente en las compañías. Algo pasó con el audio de Felipe. ¿Sí? ¿Vamos bien, Raúl? ¿Se Ahora escucha? sí, ahora sí recuperaste el audio, algo pasó. Perfecto. Bien, vamos otra vez entonces. ¿Hasta dónde se escuchó? Empiezas de nuevo, mejor. Perfecto. Bien, les comentaba que más que ir relatando números, lo importante va a ser en que ojalá que con los datos que van acompañando los números, con las cosas que les voy a ir contando, que hemos ido recabando a través de las conversaciones que tenemos con empleados de compañías o gerentes o directivos de compañías, puedan ir lanzándose a ustedes mismos cuestionamientos para que después al final del webinar lo vayamos debatiendo. ¿Bien? Entonces, comenzamos. ¿Qué rol juega la productividad dentro de esta nueva modalidad de trabajo? Bien,
La implementación del home office llegó al 72% durante las primeras semanas, cuando ya se había anunciado que la pandemia había llegado a Chile. Eh, Importante destacar, más allá que al principio muchas empresas no tuvieron la facilidad para implementar el home office, otras sí, y algunas más o menos. Las que lo hicieron más o menos fueron que tuvieron un muy buen ensayo durante el estallido social, ¿verdad? Que fue en un minuto en el cual muchas empresas se tuvieron que preparar para poder darle continuidad a sus operaciones, ya no solamente viéndose cara a cara, sino también trabajando desde casa. Entonces, hubo gente que manifestó que no había tenido la oportunidad en ese momento, hubo gente que dijo que no tenía la infraestructura. Lo importante es que desde nuestra mirada, muchas empresas, y las que podían y las que tuvieron que hacer el esfuerzo, sí entendieron que la gente no podía seguir en contacto, digamos, el distanciamiento social era clave, primero que todo para mantener la tranquilidad, y desde la tranquilidad ya empezar a organizarse para seguir trabajando en diversas compañías. Eh, Hay personas que obviamente que trabajan en rubro que eran de primera necesidad, ¿cierto? Por lo cual debieron seguir funcionando, y ahí también está dentro de la muestra que nosotros hicimos. Eh, Me gustaría destacar que había un 10% de las empresas que nosotros le hicimos esta encuesta que siempre dijeron que habían tenido la posibilidad de hacer home office. Ya era incipiente, digamos, en Chile, la posibilidad que tenían algunas empresas como beneficio quizás a los empleados, decirle que podían trabajar desde la casa, por lo que esas empresas obviamente tuvieron mayor facilidad para poder darle continuidad a las operaciones. Las empresas que finalmente fueron tomando los diferentes por departamento, digamos, fuimos viendo las empresas que nosotros encuestamos y después finalmente fuimos haciendo los departamentos. Y los tres departamentos que más habían implementado el home office eran finanzas, recursos humanos, marketing, comunicaciones, ventas y eh, alguna parte de las empresas o sea, los departamentos de tecnología de la información. Básicamente, todas las áreas de staff o de apoyo de la compañía generalmente están más preparadas para funcionar de manera remota. Por lo tanto, no es de extrañar que la respuesta de los diferentes departamentos haya sido esta. Obviamente, hay algunas empresas que el departamento de ventas se vio mucho más impactado debido a que generalmente había muchas ventas que eran cara a cara, pero otras compañías también se vieron en la necesidad de ir desarrollando o de potenciar o de reafirmar sus canales de e-commerce. Por lo tanto, ha sido fundamental, digamos, la conectividad y el también saber promocionar las ventas a través del e-commerce. Hay una cosa súper importante. Ayer leía al gerente general de Mercado Libre, él, a través de una serie de papers, había hecho una investigación. El e-commerce en Chile representaba el 6% de las ventas, hasta antes de la pandemia aproximadamente. Se espera que para fin de año represente el 15% del total de ventas en Chile. O sea, vamos a aumentar a más del doble, de una manera abrupta. eh, y también yo creo que esto va a detonar y despertar el hambre de muchas compañías para poder seguir reafirmando este canal, brindando mejor atención, porque finalmente se está consolidando como una de las alternativas más importantes para darle continuidad a los negocios. La percepción de la gente cuando entramos en pandemia, el 75% tenía muy claro o sentía que esto iba a afectar negativamente a los resultados de la compañía, ¿cierto? Y no era de esperar que la gente diera otra respuesta. Todos nos cuestionamos en algún minuto si íbamos a conservar el trabajo. Hay muchas compañías que han tomado medidas se han acogido a la ley de protección del trabajo, ¿cierto? Hay otras que han debido reducir sueldos para dar continuidad. Por lo tanto, la gente no estaba muy equivocada, y la sensación era aquella, que en el fondo 3 de cada 4 nos decían que finalmente
se podía haber afectado los resultados de la compañía de manera negativa. Si la organización estaba preparada o no, obviamente la mayoría decía que más o menos o no estaba preparado. ¿Por qué? Porque como lo comentamos en los primeros slides, no todas las compañías tenían primero que todo la infraestructura y la seguridad informática también. O sea, en este sentido es súper importante no solamente dejar en responsabilidad como iniciativa de la compañía el tener el funcionamiento o no el darle continuidad operacional a las compañías por una decisión de los directivos, sino más bien también hay una serie de protocolos informáticos, y esos protocolos informáticos tienen que ver mucho con, primero, infraestructura con la cual cuenta la compañía, y segundo, con la seguridad informática. Se pasan muchísimos datos, por lo tanto es necesario que la gente esté preparada y las compañías ofrezcan este resguardo y así salvaguardar, digamos, información confidencial de las diferentes empresas. Teletrabajo y productividad. Aquí nuestro departamento de marketing y de estudio rescató una encuesta que nosotros hicimos justamente para octubre del 2019, donde fueron 440 compañías, y queríamos rescatar cuáles eran los beneficios percibidos por los trabajadores con respecto a el home office. El 23% dijo que esto podría entregar un mayor equilibrio vida laboral. Yo creo que en ese momento era una percepción, porque yo he tenido la oportunidad, junto con nuestro equipo, hemos tenido la oportunidad de conversar con muchos ejecutivos, y bueno, hay que ser consciente y hay que ser empático. No todas las personas tienen los espacios, no todas las personas tienen los metros cuadrados, no todas las personas tienen la tranquilidad o el control sobre la vida familiar como para finalmente decir que el home office te entrega un equilibrio vida familiar laboral. Hay una demanda que va creciendo todos los días en cuanto a muchas personas, padres y madres, que se ven enfrentados a las vicisitudes del día a día, que tienen que controlar la parte familiar, desde algo tan doméstico como el almuerzo, hasta tener una conferencia muy importante para poder reportar los resultados, etc. Entonces, había una percepción muy importante de que eso se podía lograr, pero sería interesante hacerlo post pandemia también, o a mitad de la pandemia, para ver qué tanto esa percepción, la expectativa fue, qué tan parecida fue a la realidad que nos ha tocado vivir. Más capacidad para atraer y retener talento era otra de las características. Yo creo que sí, más adelante vamos a hablar sobre cuáles pueden ser los posibles cambios que van a detonar esta nueva modalidad de trabajo. Obviamente, hoy día hay personas que son expertos en diferentes materias y hoy día a lo mejor trabajan en diferentes partes del mundo y antes no se les consideraba porque si no era presencial quizás no tenía la valía que necesitábamos. Y hoy día yo creo que es totalmente factible poder rescatar la experiencia de las personas más expertas, no importando la distancia, sino más bien el contenido que nos pueda entregar. Por lo tanto, yo creo que hay una gran posibilidad de rescatar talentos alrededor del mundo o alrededor de nuestro país para poder obtener información de primera línea, de primera fuente, desde expertos, ¿verdad? Aumento de los índices de productividad, otro tema súper importante. Si bien la mayoría coincide, la mayoría que está midiendo y midiendo bien la productividad, que yo me atrevería a decir que no son muchas empresas, la productividad en trabajo en home office, efectivamente esas empresas han declarado que sí ha aumentado la productividad, vale decir, estamos mejorando los indicadores con respecto a visitas, estamos mejorando los indicadores con respecto a contactos, etc. Pero finalmente también es importante hacer el análisis del output, ¿ok? Teniendo muy en cuenta que hoy día los resultados no van a ser los mejores porque estamos en un contexto de contracción, pero hay que ver cuáles son los mejores canales. Hoy día es el momento de probar y de balancear esta ecuación. Hoy día me resulta mejor la videollamada, me resulta mejor la llamada telefónica, me resultan mejor los correos. Yo creo que en ese sentido hay que hacer el doble clic para poder estudiar bien estos análisis. No necesariamente un aumento en algunos índices de productividad
significa que finalmente voy a lograr obtener los mejores resultados. Entonces ahí hay que estudiarlo. Creo que eso va por rubro, va por mercado, va por el perfil de trabajadores que tenemos dentro de la compañía y depende de los canales. La reducción de costos para las compañías y el trabajador, esto también era un poco apuntando a la cantidad de metros cuadrados. Muchas compañías necesitaban metros cuadrados para mantener a sus trabajadores día a día. Y hoy día el cuestionamiento vuelve a salir. El metro cuadrado en las grandes metrópolis a nivel mundial es carísimo. Por lo tanto, en la medida que nosotros seamos lo suficientemente inteligentes para poder repartir estos metros cuadrados a lo largo de la semana, a lo largo de los días, combinándolo como home office, claro que sí podría reducir de manera muy importante los costos fijos de una compañía. Los impulsos de nueva tecnología, lo comentamos al principio, yo creo que las empresas que no tenían sistemas informáticos que le permitían dar continuidad a su negocio, no tenían la seguridad, hoy día ya es un desde para poder prepararse para lo que estamos viviendo y para el futuro. La reducción del absentismo laboral, razones obvias, ¿verdad? La promoción de la inclusión, muchas personas que a lo mejor tenían problemas de desplazamiento o que las empresas que le habían brindado la oportunidad de trabajar no se encontraban quizás muy cerca de sus hogares, hoy día hay una posibilidad de que estas personas se mantengan activas y sean consideradas dentro de lo más importante de las compañías como es su personal interno. Y la reducción de la rotación también, o sea, vale decir, quizás era más fácil visualizar, digamos, que las compañías le podían entregar un sentido de pertenencia y un engagement mayor a los trabajadores, y obviamente eso hace que las personas también guarden mayor lealtad a las compañías y roten menos dentro de ellas. Los factores a implementar dentro del home office son obviamente varios. Yo quiero destacar ahí hay algunos como documentos clave y disponibles, por ejemplo, en la nube o otras plataformas, accesibilidad a sistemas de gestión interno, disponibilidad de los datos de contacto de todo el personal. Parecen cosas que son de perogrullo o que son muy obvias, pero créanme que escuchamos a muchas compañías en donde no tenían el domicilio actualizado de sus trabajadores o no tenían todos los contactos. Y por sobre todo, de nuevo, la medición de la productividad, todas las áreas autorizadas para el teletrabajo, obviamente, para poder monitorearlo. De nuevo, yo creo que es muy importante establecer cuáles son los parámetros que nosotros necesitamos medir, cuáles son, de qué manera los vamos a controlar, lo que no se mide no se controla, y finalmente cuáles van a ser los agentes de cambio que vamos a implementar para poder obtener mejores resultados. Esto es prueba y error, no hay una fórmula. Eso es súper importante y es uno de los principales puntos que hoy día me gustaría dejar sobre la mesa, que hoy día no hay una fórmula. Todas las empresas son distintas, todas las empresas ofrecen un diferente servicio, un diferente producto, por lo tanto, el probar constantemente cuál es la mejor fórmula para medir la productividad es una tarea incesante, o sea, que no debe parar. Mi compañía nunca ha implementado, dicen que no aplica, digamos, los factores, digamos, porque la compañía nunca ha implementado el home office. Y hay que cuestionárselo, ¿verdad? Y finalmente el plan de continuidad de negocio ante contingencia. O sea, somos un país altamente sísmico. Hoy día yo creo que no sé, quizás van a venir más adelante otro tipo, ni Dios lo quiera, pero puede que más adelante salgan otro tipo de virus que también cada cierta cantidad de años nos tengamos que mantener confinados, y otro tipo de eventualidades que nos obliga a prepararnos para dar continuidad de negocio, para que no suframos como economía, para que no suframos como trabajadores y para que las empresas sigan confiando en que hoy en día las diferentes plataformas o la tecnología nos permite, y la medición de la productividad nuevamente, nos permite darle continuidad a los negocios. Si a alguien se le ocurre otra, por favor, recuerden que al final del webinar vamos a estar respondiendo las preguntas y bienvenidos para poder incluirlas. Los indicadores de productividad. La gente cree en lo que nos expresó nuestra encuesta, en que los indicadores de productividad se iban a mantener, ¿cierto? Un 46%, un 30%
cree que suben porque finalmente existe esta lealtad y este compromiso, y finalmente había un 24% que decía que iban a bajar debido a que la gente finalmente siente menos presión y un poco iba a sentir este relajo. Yo creo que siempre hay que pensar bien. Yo creo que la gente, el comportamiento racional de las personas es, cuando a mí me ha tocado entrevistar personas, lo que más dice la gente es que a ellos les gustaría tener estabilidad laboral. Y parte de la estabilidad laboral significa desarrollar una relación ganar-ganar, vale decir, la empresa me entrega la facilidad para dar continuidad a mi trabajo y yo le entrego lo mejor de mí para que esta continuidad afecte positivamente a la compañía. Esa sensación de repente quizás va en personas que no han tenido la cultura del home office. Por lo tanto, yo creo que estos indicadores pueden cambiar en la medida que la cultura se vaya internalizando dentro de las compañías y para ello tenemos que educarnos. Educarnos como manager, educarnos como compañía y educarnos como empleados. ¿Cuáles van a ser las nuevas facetas que vamos a necesitar en los directivos, los gerentes, en los managers, en los jefes, para poder dar continuidad? Hemos conversado con un montón de compañías, con un montón de gerentes y empleados que hoy día nos dicen que si anteriormente en sus relaciones laborales ya habían diferencias o algún tipo de fractura, hoy día quedan totalmente en evidencia. Es el momento, y nosotros aconsejamos como compañía, que todas las empresas sean capaces y sean muy honestas en hacer una revisión de sus organigramas, pero no solo para reducir, sino también para ver qué tipo de perfil y qué tipo de profesional van a necesitar para el futuro, para darle continuidad. No solamente es tecnología, yo puedo tener la mejor tecnología, pero si no tengo un manager, no tengo un jefe que sea capaz de motivar, que sea capaz de empatizar, que sea capaz de entender que hay un montón de papás y mamás que están lidiando con muchas dificultades cotidianas en sus vidas familiares, va a ser imposible obtener los resultados de todas maneras. Por lo tanto, hoy día nace y ya nosotros tenemos detectado que hay muchas características que van a ser muy importantes a la hora de medir o a la hora de poder ingresar profesionales a las compañías. Y eso tiene mucho que ver con que hoy día necesitamos un profesional que sea empático, pero que sea empático multiplataforma. Muchas veces escuchamos que algunas personas dicen, oye, este tipo quizás no me cae muy bien, pero fíjate que en persona es re simpático. Hoy día ya no vale eso. Hoy día las personas tienen que ser empáticas, digamos, multiplataforma. Y además va a ser muy importante el feedback que nos den las personas que trabajan en torno a estos nuevos profesionales multiplataforma. ¿Por qué? Porque el engagement va a ser fundamental para poder darle seguimiento a estos indicadores de productividad que finalmente estábamos hablando hace unos minutos atrás. ¿Qué recomendaciones nosotros damos para poder medir la productividad? Son pasos básicos, pero yo creo que en ese sentido el home office nos entrega una oportunidad única de volver a foja cero, de volver a cuestionarnos cuál es el flujo de nuestros procesos y en base a cuestionarnos cuál es el flujo de nuestros procesos, volver a ver cuáles son las mejores prácticas. Por lo tanto, desde definir indicadores de gestión, desde monitorear las tareas, medir los avances consecutivamente, medir la productividad de cada integrante del equipo, poner en marcha los mejores y ajustes de planificación y finalmente implementar y incrementar el compromiso. Son 4 pilares que hoy día después lo podemos disgregar, lo podemos dividir en muchos más pilares, pero lo importante es que cada proceso es único. Nuevamente insisto en eso, no hay una fórmula. Debido a que tenemos diferentes culturas de compañía, tenemos diferentes servicios y productos, por lo tanto es muy importante que cuando estemos construyendo estos pasos básicos nos cuestionemos, ¿contra quién nos vamos a medir? ¿Contra quién nos vamos a comparar? ¿Es comparable la productividad de un área, de una planta en el sur con una planta en el norte? ¿Es comparable la productividad que pueda tener el departamento de back office, de TI o de finanzas con respecto a la del área comercial? Absolutamente no. Por lo tanto, tenemos que ir viendo cuáles son los diferentes pasos y las empresas hoy día deberían preocuparse mucho de los procesos. Muchas veces nos damos cuenta que no tenemos resultados al final y cuando empezamos a hacer los análisis, hay 2 personas que hacen el mismo trabajo o que uno lo hace, otro lo corrobora y el tercero lo vuelve a corroborar. Hoy día tenemos que ser mucho más eficientes. Tenemos la oportunidad de tener la información en línea
Y si falta alguna información, hay que volver a rehacer el proceso. Es importante que la medición de la productividad sea en base a parámetros que definamos en conjunto y conscientemente para que exista este compromiso de cumplimiento finalmente. Otras cosas que son básicas, que deberían ser parte de nuestra compañía. O sea, realizar el compromiso al interior de los equipos, como hablamos, tiene que ser una relación ganar-ganar. Muchas veces hay metas que tienen que ser diarias o semanales y mensuales, por lo tanto tenemos que establecer esos hitos para poder ir controlándolo, tomar las mejores prácticas, comunicarle a los compañeros y avanzar en base a esas mejores prácticas también. Empatizar. Básicamente es la posibilidad de poder entender qué es lo que está viviendo la otra persona. Hoy día podemos tener excelentes trabajadores que durante el día a día, presencialmente en la compañía, tenían un rendimiento excepcional, y puede que en la casa baje ese rendimiento. Y ese rendimiento podría llegar a bajar debido a que no están las condiciones dadas. Entonces no tengo por qué prejuzgar o juzgar a una persona si finalmente nosotros sabemos que tiene potencial, sino más bien debiésemos buscar la mejor manera de sacar de nuevo ese buen rendimiento de ese trabajador a través del home office. Para eso hay que empatizar, y empatizar significa adentrarse, conversar con la persona, la comunicación efectiva, distribuir, ¿cierto? Y hacer el seguimiento de las tareas. Muchas veces hay personas que están sobrecargadas. Hoy día claramente podemos visualizar cómo nos podemos dividir las tareas. Cada uno tiene, hoy día no tenemos tiempo de desplazamiento, hoy día ahorramos mucho tiempo en tareas básicas del día a día cuando nos desplazábamos a la oficina, y hoy ese tiempo lo podemos utilizar de mejor manera. Y finalmente ponernos a disposición, digamos, como soporte para estandarizar, digamos, las medidas mínimas de digitalización que necesita el equipo, enseñar. Hay personas que no están acostumbradas, por más que hayan tenido la tecnología a su disposición, no están acostumbradas. Y hoy debe ser una tarea en la cual nosotros debamos empatizar también con estas personas para poder enseñarles. Y obviamente liderar el grupo con reuniones colectivas, ¿cierto? Mantener el contacto, saber lo que le está pasando al compañero, ya que eso nos permite solucionar mucho más rápido las tareas que de repente toman reuniones y reuniones en el día a día. La comunicación es un factor muy importante. Yo creo que siempre en los avisos cuando se buscan profesionales, muchas veces dicen alta capacidad para liderar equipo, capacidad elocuente para comunicar ideas. Sí, en el aviso suena muy bien, pero finalmente nos damos cuenta que hay personas que dentro de la compañía, ya en el cara a cara, tenían dificultades para expresar y para comunicar ideas, tanto como de fondo como de forma. Hoy en día, la persona que no es capaz de expresarse efectivamente pierde muchísimo dentro del proceso. Puedo diseñar buenos indicadores de gestión, puedo rediseñar mis procesos, puedo contar con la plataforma tecnológica para realizar las tareas, pero si no cuento, yo como manager, yo como trabajador, no me he cuestionado cómo es mi capacidad de comunicación efectiva, estoy mermando en un gran porcentaje mis probabilidades de tener éxito dentro de mi equipo de trabajo. Es muy importante que las personas hoy día incluso se empiecen a cuestionar, en vez de tomar un máster en finanzas, quizás deberíamos tomar un máster en comunicación efectiva a través de medios digitales. Van a salir un montón de posgrados seguramente que nos van a ayudar a entender mejor de qué manera podríamos mejorar nuestro desempeño trabajando en home office. Hoy día la comunicación efectiva es algo fundamental dentro de todo lo que hemos nombrado para poder aumentar o para poder medir mejor la productividad en home office. Mantener hábitos, ya lo han hablado muchísimo, mantener hábitos estrictos, ser ordenado en la hora, establecer horarios para cada cosa, incluso si en algún momento me toca hacer una tarea doméstica, también calendarizarla para que mis compañeros entiendan en qué estoy y no nos vayamos a ver expuestos a atender de mala manera o no poder atender de repente contingencias, ¿cierto? Es necesario el mantener el cuerpo sano, mente sana, por lo tanto
también el ejercitarse, el hacer pausas activas. Muchas veces yo principalmente era de las personas que no participaba mucho de las pausas activas, y créanme que cada cierto tiempo es muy sano y muy real que se necesita estirar músculo, hacer algún tipo de ejercicio para volver a reactivarlo, para volver a hacer circular la sangre si es necesario, ¿no? ¿Qué aspectos deberíamos considerar hoy para cómo nos estamos preparando para volver, digamos, paulatinamente, digamos, al trabajo en el momento en que se pueda, en que estén las condiciones? Ya se ha hablado del distanciamiento social, ¿cierto? Por lo tanto, las empresas van a tener que pensar a lo mejor en turnos, van a tener que pensar en horarios diferidos de llegada, de salida, para poder asegurar los ambientes y el distanciamiento necesario. El trabajo por objetivo hoy día es lo que vale. Ya no necesito tener a mi jefe enfrente o a todo mi equipo al lado para saber qué resultados están teniendo. Hoy día se pueden monitorear en línea o podemos tener reuniones para ir enterándonos de lo que está pasando minuto a minuto. Y por otro lado también, como lo comentábamos antes, van a ser considerados todas aquellas personas que por algún motivo decidieron en su vida trabajar part-time o como freelancers, ¿no? Que hoy día hay departamentos, y más adelante lo hablaremos, que de repente requieren algún tipo de servicio y no necesariamente va a tener que internalizarse una persona dentro de la compañía, sino que podríamos rescatar y hacer un benchmark mucho más grande de las mejores prácticas del mercado para poder integrarlo a la compañía a través de esta modalidad de freelancers o gente que trabaje de manera, o empresas de manera que nos pueda prestar un servicio part-time. Y también comprender la demanda, cuáles son las nuevas necesidades de los clientes, cómo configuraremos el modelo de negocio. Hemos visto por montones empresas que se tuvieron que reinventar. Hoy en día, todas las empresas que no sean de primera necesidad, que sean el resto de las empresas, para funcionar en contingencia, si quieren sobrevivir, hoy día es la mejor prueba. Hoy día, si no hay continuidad, es imposible funcionar demasiado estacionalmente. Por lo tanto, lo que deben hacer las empresas es cuestionar un modelo de negocio. Si mi modelo de negocio o si mi core business no me permite darle continuidad al negocio, seguramente tendré que eliminar unidades de negocio, agregar unidades de negocio que me permitan tener esta continuidad. Por lo tanto, el ayudar a entender a las compañías cómo pueden hacer este proceso de transformación se hace fundamental para poder, digamos, instalarnos nuevamente en la nueva normalidad, por decirlo de alguna manera. Y aquí quiero tocar un punto súper importante. En Europa ya es muy conocido, hay un sistema que se llama, hay una modalidad de trabajo que se llama el Business Process Outsourcing. ¿Qué significa el Business Process Outsourcing? Significa que son, tal como dice la palabra en inglés, son procesos que yo externalizo o dejo que se vaya al outsourcing una parte de mi proceso de negocios. Tenemos que ver y tenemos que ser realistas. En esta medición de cómo voy a medir mi productividad, voy a establecer, ¿cierto? Dijimos hace un rato atrás, un proceso. Y ese proceso, obviamente, yo tengo como compañía fortalezas y oportunidades de mejora, ¿cierto? Las oportunidades de mejora tengo que analizarlo. ¿Lo puedo solucionar inmediatamente? No. ¿Tiene un alto costo para la compañía? Sí. ¿Le puedo dar continuidad ante la contingencia? No. A lo mejor hay que pensar en externalizarlo. ¿Y eso qué quiere decir? Hay empresas que se dedican a prestar este servicio que tiene que ver con que toman una parte de tu proceso, se hacen cargo de la parte del proceso, rinden como tienen que rendir y nosotros les pueden monitorear en línea, se pueden entregar informes y resultados, y lo que hacen es que le entregan una menor carga fija a la compañía y también aseguran la continuidad operacional en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, hoy en día, dentro de este proceso que tienen que vivir las compañías de transformación hacia adecuarse hacia los nuevos tiempos, está el cuestionarse qué procesos sí o sí debo tener como core dentro de mi compañía y cuáles podrían llegar a ser externalizados con alguien que le pueda agregar valor y lo pueda hacer mucho mejor que yo para que finalmente el cliente final sea el afectado positivamente con este nuevo rediseño de procesos.
Esto es una realidad en Europa y que funciona bastante bien y que yo creo que hoy en día se va a convertir también en una realidad en muchas compañías de nuestro país. Bueno, eso ha sido la presentación. Agradeciéndole su atención y su tiempo, le voy a dar la palabra a Raúl para que podamos, digamos, si alguien tiene alguna pregunta, podamos debatirlas también en conjunto con Raúl también. Raúl. Sí, muchas gracias. Primero, felicitaciones, Felipe. Creo que ha sido muy bueno, muy ilustrativo. Em, es impresionante cómo nos está cambiando el mundo y cómo está reaccionando en forma tan intempestiva. Eh, hay algunas preguntas que han llegado, vamos a ir traspasándotelas. Felipe, este periodo ha sido tremendamente difícil para los departamentos de recursos humanos y se presentan muchos desafíos. ¿Cuál es tu recomendación para la correcta gestión de los equipos? Desde el punto de vista de recursos, claro, efectivamente, el recurso humano hoy día ha tenido que lidiar con la ley de protección del trabajo, ha tenido que lidiar con las licencias médicas, ha tenido que lidiar con un montón de factores que le han llegado debido a este tiempo. De nuevo, yo creo que para el Departamento de Recursos Humanos, sobre todo, nosotros estamos en constantes, en nuestro aliado estratégico dentro de todas las compañías, por lo tanto, por eso me atrevo a hablar con tanta propiedad. Yo las conclusiones que he sacado de las conversaciones que he tenido con gerentes de recursos humanos son que hay que partir, hay que partir hay que partir de lo básico, para no decir de cero. Hay que partir de lo básico. Y eso significa cuestionarme exactamente qué personas tengo dentro de la compañía. De nuevo, no solamente para poder hacer una reestructuración. Siempre que decimos que nos tenemos que cuestionar, la gente se asusta. Yo creo que hoy tenemos que ver con quiénes contamos dentro de la compañía para darle continuidad a los negocios. Hoy día de repente habían profesionales que se le perdonaba que a lo mejor la forma no era la correcta porque en el fondo eran expertos. Hoy día créanme que la forma más que nunca toma una relevancia y un rol preponderante dentro de las relaciones que se tienen dentro de los trabajadores en las compañías. Por lo tanto, hoy día yo creo que lo que debería hacer, o humildemente en mi opinión, lo que debería empezar a hacer recursos humanos es rediseñar el perfil de las personas que tienen dentro de la compañía, rediseñando el perfil, poniendo a las personas adecuadas, con las características adecuadas en los lugares, en este rediseño de proceso, se va a facilitar mucho el trabajo. Lo que pasa es que hoy día los departamentos de recursos humanos están lidiando con problemas que ya venían trayendo desde antes, en normalidad, por decirlo, vale decir, en el cara a cara ya tenían problemas. Hoy día en teletrabajo eso ya no es un problema, es una catástrofe. Por lo tanto, no hay que hacerse cargo de ello y hay que empezar a hacer este rediseño de mi estructura con respecto a las características que yo necesito de los nuevos profesionales. Créanme que los gerentes de recursos humanos hacen una labor encomiable con respecto a tratar de lidiar. Pero de nuevo, y repito, y soy majadero en esto, si antes ya se hacía difícil lidiar con algunas estructuras por los problemas que habían dentro, por los problemas comunicacionales o los problemas de relacionamiento que habían dentro de las compañías, porque hay que reconocerlo, en Chile somos tremendamente complicados para las relaciones laborales, por algo me lo comentan los gerentes de recursos humanos y lo vivimos nosotros a diario, si no hagamos un cuestionamiento nosotros mismos. Y en ese sentido, una vez que seamos capaces de solucionar los problemas que traíamos de antes, vamos a poder entender qué profesional necesitamos hoy día para poder avanzar. Eso yo creo que para la gestión de equipo, yo creo que hoy día, y para responder la pregunta es, yo creo que hoy día hay que sincerar el perfil profesional que tenemos dentro. Eso que nos decíamos antes, no cumple con el perfil de la compañía. Bien, el perfil de la compañía antes de la pandemia era otro. El perfil de la compañía de hoy en adelante, y no solo de todas las compañías, cambió. Y hoy día lo que tenemos que hacer es sincerarlo. Tenemos que ver con quién contamos y de qué manera podemos dar esta continuidad. Gracias, Felipe. Muy relacionado con esa pregunta tenemos otra, que dice, naturalmente el perfil del profesional que requieren las empresas cambió. ¿Cuáles dirías tú que son las competencias que sí o sí deben tener ahora los nuevos trabajadores? Mira, yo creo que hoy día es una muy buena pregunta, Raúl, esa, porque lo hemos estado debatiendo a nivel compañía muy profundamente y dentro de las conclusiones que hemos llegado, primero que todo, yo creo que hoy día, antes de hacerle un test técnico a alguna persona, hoy día deberíamos hacerle un test de comunicación efectiva.
La comunicación efectiva, la capacidad de transmitir eficazmente un mensaje y de manera eficiente, yo creo que es fundamental. Segundo, la evaluación en estas, cuando nosotros tomamos referencias laborales de un trabajador, casi que estas referencias obviamente eran como para corroborar lo que nosotros ya habíamos evaluado en una entrevista. Hoy día créanme que la evaluación o las referencias laborales que podamos tener de una persona con respecto desde su equipo con el cual trabajó, que tuvo a cargo, es fundamental. De nuevo, si tenemos una persona que técnicamente es muy buena, no nos va a servir si el feedback o la retroalimentación del equipo dice que no tiene la capacidad de llegar o la capacidad de controlar. Por lo tanto, tanto la capacidad de comunicación efectiva como la toma de referencia en relación a cómo se desarrollaba con el equipo y esa capacidad de poder enganchar al equipo, de engagement o de empatizar con el grupo, van a ser fundamentales hoy día para poder decir que la gestión de ese nuevo profesional podría tener una mayor probabilidad de éxito. No hay una receta única, pero finalmente sí, estas son dos habilidades que van a marcar la diferencia de aquí en adelante. Trabajar a distancia no es fácil, pero cuando uno sabe con quién trabaja y confía en la persona a quien trabaja, se facilita muchísimo. Nuevamente otra íntimamente relacionada, Felipe. Dice, la productividad es un tema complejo en Chile. Justamente cuando habíamos logrado subir un poquito este indicador, se detonó el conflicto social del año pasado, el del 18 de octubre. ¿Cómo podemos impulsar la productividad con equipo home office y luego en la nueva normalidad, ¿cómo se ha llamado? Claro, lo mismo, o sea, pues, yo creo que impulsar la productividad, perdón, significa rediseñar procesos. Seguramente si hoy día no estamos teniendo los mismos resultados de antes, se debe al contexto en general, pero siempre hay oportunidad de mejora y esta oportunidad de mejora viene por el rediseño de procesos. ¿Por cuántas personas pasa de cuántas personas depende un proceso? ¿Son las personas por las cuales pasa este proceso las más idóneas para poder desarrollarlo? ¿Hay alguna buena práctica en el mercado que a lo mejor nosotros pudiésemos adoptar para desarrollar de mejor manera ese proceso? A lo mejor tenemos que externalizar ese proceso. De nuevo, yo creo que hoy día, tanto está muy ligado para mí con la pregunta de recursos humanos. Si tenemos, primero que todo, dentro de un proceso tenemos, ¿cierto? Tenemos cuáles son los hitos y también tenemos personas que son los encargados que estos hitos vayan ocurriendo. Tenemos que cuestionando ambos lados, tanto los procesos como las personas que hoy día desarrollan todos estos hitos para que finalmente lleguemos a un resultado. Eh, y dentro de la nueva normalidad va a ser exactamente lo mismo. Yo creo que vamos a ir volviendo paulatinamente y lo que va a pasar es que vamos a pasar a algunas empresas que estamos 100% home office, vamos a pasar luego a 50% home office y oficina y así paulatinamente. Por lo tanto, yo creo que el desarrollar esta habilidad de trabajar en home office representa una oportunidad muy importante para poder ir estableciendo verdaderamente cuáles son los indicadores de gestión que necesitamos medir, realmente con quién nos vamos a comparar y a sincerar todos los valores. Muchas veces he conversado con gerentes generales de compañía que me dicen que hoy en día también están pensando en una manera de construir un presupuesto anual que vaya considerando, obviamente, las subidas y bajadas de productividad dependiendo en el minuto que se esté viviendo. Entonces, sincerar números, sincerar objetivos, no podemos vivir siempre con objetivos que nos vayan costando la vida poder alcanzarnos. También el ir conquistando pequeñas banderas nos va ayudando moralmente a tener una mejor predisposición hacia el trabajo, por ende, a desarrollar, está comprobado que un trabajador que está feliz dentro de su trabajo tiene un 38% de mejor rendimiento. O sea, es brutal lo que puede afectar la productividad, el bienestar de nuestros colaboradores. Felipe, y para terminar, te están dando las gracias por tus claras descripciones que sirven mucho. Y Muchas te gracias. preguntan, en tu percepción, en el rol del líder, ¿cuál es el límite entre un sano control del trabajo del equipo y una extrema vigilancia que pueda llegar a agotar? Y esta sería la última pregunta, Felipe. Sí, yo creo que, Raúl, el límite es individual. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo creo que hoy en día tenemos la posibilidad
de conversar con nuestros equipos de trabajo en estos uno a uno y poder ser sincero. Poder ser sincero. Que digamos, mi problema no tiene por qué ser el problema del compañero. Por lo tanto, yo creo que el límite entre a lo mejor este acoso de tanta pregunta, hay personas que funcionan muy bien con el trabajo bajo presión y cuando tú le haces un uno a uno te dicen, por favor, sigue igual y cuando me vea cayéndome, por favor, levántame muy rápido. Y otras personas que dicen, mira, en el fondo yo creo que estamos funcionando bien de esta manera, pero ojo, que en el fondo yo también te puedo entregar esta información antes de que tú me la pidas y la calendarizamos. Eso es un ejemplo muy básico, pero yo creo que es uno a uno. No todas las personas, de nuevo, les gusta, digamos, o tienen un modo de operación común. Por lo tanto, yo creo que si somos capaces de entender de qué manera le puedo sacar el rendimiento a cada una de las personas, es mucho mejor. Hay reuniones que son comunes, hay reuniones que son grupales, en donde los mensajes se tienen que pasar, en donde voy a controlar algunas cosas. Pero si yo veo que hay variables que son críticas y el trabajador me está entregando la clave para yo poder obtener mejor esa información, ¿por qué no desarrollar un mini proceso con él? O sea, al final lo que me importa es que el trabajador esté motivado y que los resultados sean los que nosotros esperamos. Felipe Lagos, te agradecemos como Cámara de Comercio de Santiago esta estupenda presentación. Hemos tenido hoy día gran asistencia, más de casi 125 personas hemos estado muy interesados en viendo tu presentación, gran cantidad de preguntas, mucha participación. Al público solo agradecer también su presencia y dejarlos invitados cordialmente para seguir participando en este ciclo de webinars. Hasta luego, Felipe. Muchas gracias a usted, muy amable, a la Cámara por la invitación. Desde Randstad siempre estaremos dispuestos a ayudarles a todos aquellos participantes que requieran seguir desarrollando algún tipo de pregunta y bueno, que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti nuevamente. Chao.